Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en Con Bienestar, un programa de salud, alimentación y espiritualidad. El día de hoy vamos a empezar un programa nuevo, un tema nuevo acerca del apego. Y no vamos a comenzar directamente hablando sobre el tema, sino que vamos a tomar primero algunas nociones que encontramos desde varias líneas diferentes energéticas que nos enseñan a qué acciones podemos llevar a cabo para estar en bienestar, para estar felices y para estar mejor. Pero antes de comenzar con esto, vamos a hablar un poquito de la definición del apego. Apego es un aprecio o una inclinación especial por algo o por alguien. ¿Listo? Que puede ir simplemente desde el gusto, desde la apreciación, desde saber que eso nos llama más la atención para que sea mucho más potente nuestra forma de vivir, o que puede ir hasta el extremo de que nosotros nos convertamos en fanáticos de que no permitamos que otras personas piensen diferentes a nosotros o que les guste otra cosa diferente de nosotros, y que hace que nos identifiquemos tanto con esa cosa que nos gusta, con esa persona que nos gusta, que dejemos de ver al otro ser como un ser humano y lo empecemos a ver como una creencia, un gusto opuesto al nuestro. Y eso puede desencadenar muchísimas cosas que ya vamos a ir viendo en esta serie de programas que iniciamos hoy. Sin embargo, hoy vamos a empezar con esos principios, esas virtudes, esos acuerdos que nos pueden ayudar como seres humanos a vivir una vida diferente. Y miren que estamos hablando de 3 nombres diferentes: principios, virtudes, acuerdos. Sin embargo, como vamos a ver un poco el día de hoy, estos nombres y estas formas de visión diferentes desde 3 ángulos que son muy conectados conmigo, y por eso vamos a ver esos 3, aunque pueden haber millones más. ¿Listo? Nos invitan siempre a lo mismo: a hacer las cosas bien, a dejar de interponer nuestros juicios, nuestras decisiones, nuestras creencias ante los otros, y a empezar a hacer las cosas de manera diferente para cada vez mejorar más. Entonces vamos a empezar con los principios Reiki. Reiki es una técnica de sanación energética, y el maestro que lo creó, que se llama Mikao Usui, nos dijo que la forma de ser felices y de llegar a la sanación más rápido, más allá que practicar el Reiki, es practicar una serie de principios. Y los principios dicen así: solo por hoy, no me enfadaré, no me preocuparé, seré agradecida, trabajaré honradamente y seré amable con los demás. Entonces, como ven, son 5 principios. El primero, ese que dice no me enfadaré. Más allá de no enfadarme, porque enfadarme es representar una situación dentro de mí y qué daño me puede hacer a mí y cómo puedo o no defenderme de esa situación, es estar sereno ante todas las cosas que nos ocurren. Es buscar ese punto en el que, sin importar lo que pase a mi alrededor, lo cataloguemos de bueno o lo cataloguemos de malo, ¿cómo puedo hacer para verlo desde lejos, para vivenciarlo de una manera diferente y poder emprender acciones que me ayuden a pasar más allá de esa situación, de esa persona, de esos lugares, de esos momentos que están condicionando o que estoy viviendo en un momento determinado? La segunda acción, que dice no me preocuparé, es salir un poco de las vueltas que damos constantemente en la cabeza ante situaciones que estén pasando o que creemos que pueden llegar a pasar. La mayoría de veces estamos tan metidos en nuestra cabeza que vamos armando una película y nos creemos esa película, nos olvidamos de lo que estamos viviendo y empezamos a sufrir por esa película que creamos en nuestra cabeza. Y la cosa es que el universo es tan genial que te va a dar la razón. Entonces va a llegar un momento en que eso de esa película se va a hacer realidad. Y luego dices, bien, yo tenía razón. Entonces todo comienza por ese
repetir constantemente situaciones en nuestra mente, en nuestra cabeza y desprendernos o desprender completamente nuestra atención de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, más allá de no preocuparme, realmente lo que busca este principio es ocuparte de lo que estás viviendo, ocuparte de ti, ocuparte de las personas que están a tu alrededor, ocuparte de las situaciones que tienes a la mano, ocuparte de las acciones que en ese instante y en ese segundo puedas llevar a cabo para comenzar a transformar lo que estás viviendo. La tercera es ser agradecido con todo lo que nos sucede. Y todos decimos, no, yo soy muy agradecido, no, yo por la mañana me despierto y agradezco haberme despertado, no, yo hago eso o aquello. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros, vamos a poner un ejemplo sencillo y del común, decimos, ay, qué pereza lavar los platos? En vez de ser agradecido porque que tengas platos para lavar significa que tuviste un alimento que comer. Entonces, ¿cuántas veces realmente no somos agradecidos con lo que tenemos? A veces nos sentamos a comer y decimos, ay, otra vez esto. En vez de dar las gracias porque tenemos eso para comer, que nos va a nutrir, que nos va a dar la capacidad para hacer muchas otras cosas y que seguramente en otro momento podremos comer otra cosa diferente. ¿Cuántas veces no vamos a estudiar o no vamos al trabajo y vamos con la intención de, ay, qué pereza, otra vez, que el jefe, que los amigos, que los compañeros, que el maestro tal, que yo no sé qué? En vez de dar gracias por tener la oportunidad de escuchar, ver diferentes puntos de vista que nos van a hacer interrogarnos a nosotros mismos sobre quiénes somos, sobre nuestras creencias y sobre lo que hacemos es para mostrar algo, para ser aceptados o realmente es porque eso somos y porque así nos sentimos felices y orgullosos. El siguiente principio es trabajaré honradamente. Y trabajar honradamente, a veces visto desde nuestras religiones, tiene que ser como matarnos, sudar, desprender esa gota de sangre para poder obtener esos resultados que queremos. Pero más allá de eso, ese principio lo que nos lleva es a dar lo mejor de nosotros en las acciones que vamos a emprender en nuestro día a día. Y a veces estamos al 100%, tenemos toda nuestra energía, estamos felices, estamos haciendo lo que nos gusta, no lo estamos disfrutando al 100%. Entonces, dar toda esa energía en eso que estamos emprendiendo en ese momento, nos guste o no, va a hacer que este principio se vaya desarrollando. Sin embargo, a veces tuvimos una discusión, a veces estamos tristes, a veces estamos un poco enfermos, a veces estamos muy agotados porque hemos tenido muchas actividades que hacer y tenemos no el 100% de nuestra energía, tenemos un 20%, un 30%. Ese principio nos pide que demos el 100% de ese 20 y ese 30%. Y dar el 100% es también saber cuándo parar y descansar adecuadamente para poder estar mejor para la siguiente actividad. Y la última es ser amable con los demás. Ser amable con los demás es verlos como son, no como nosotros creemos que son o como nuestra imagen mental de la otra persona. Mas para poder ser amables con los demás, debemos empezar con nosotros mismos. Debemos ser amables con nosotros. Cómo nos tratamos, cómo nos hablamos, cómo nos vemos cuando nos miramos en el espejo. Cómo vemos las situaciones en las que nos vemos enfrentados y nuestras decisiones como procesos de aprendizaje que nos pueden ayudar a transformarnos y que podemos cambiar, o eso se va a convertir en culpa, en juzgarnos, en maltratarnos y ver bien las cosas que nos pasan, buenas o malas, a veces apegarnos mucho a las cosas malas, simplemente como una forma de eso, de culpabilizarnos, de juzgarnos y de pagar la condena que se va a repetir insaciable y continuamente en la forma en que nosotros nos tratamos a nosotros mismos. ¿Listo? Pero no solamente existen los principios Reiki, sino que desde otra perspectiva, desde la perspectiva de sanación pránica, y quien creó sanación pránica, que es el maestro
Master Choa Kok Sui. ¿Listo? Él nos habla también de virtudes, de formas de trabajar en nosotros para potenciarnos a nosotros y conectarnos con otros. Y eso que llama virtudes también son 5. Y la primera virtud se llama bondad amorosa y no herir. Muchas veces nos basamos en yo no le hago daño al otro, yo no hiero al otro, entonces por eso estoy bien. Pero Él nos pide no hacer algo que le haga daño al otro. Él nos dice no es suficiente, hay que ir más allá. No es suficiente no tratar mal a la otra persona porque no la conozco. Es cómo puedo hacer para ayudar a esa persona aunque no la conozca. Y eso se trata esta virtud. Cómo ver si no puedo hacer algo por el otro, si no tengo dinero para apoyarlo, si no tengo una comida, un plato de comida para darle en un momento. Cómo puedo ser misericordioso a través de la forma en que lo miro, a través de la forma en que lo saludo, a través de la forma en que no lo rechazo, a través de la forma en que expreso mis palabras, mis acciones, que no vayan a significar para el otro daño, dolor ni sufrimiento. Eso es lo que nos habla esta virtud. Y la segunda virtud habla de generosidad y no robar. Y es importante tener un poquito en cuenta eso, porque cuando hablamos de no robar, a veces como seres humanos hablamos de las cosas grandes. No robar un banco, no robar el arto público, ¿listo? No robar una finca. Pero ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar en nosotros cuando, sin hablar con nuestro jefe, tomamos unas fotocopias y sacamos esas hojas? ¿Sí? Eso es una forma de robarle a la empresa, pero es la empresa, no importa. O cuántas veces vemos que hay una fila enorme, porque hay filas enormes que nos ha tocado hacer a todos. Y si alguien se distrae, decirle al de adelante, ay, es que el que estaba acá se fue y yo estaba acá en la fila. Más, recuerden que estamos yendo más allá de no hacer algo. Estamos empezando a hacer cosas. ¿Cuántas veces ser generosos no es darle solamente limosna a una persona, sino estar seguros de que ese dinero, esa ayuda, ese bienestar que le vas a brindar realmente va a ir a parar a las manos adecuadas y va a ayudar a mayor población, a mayor cantidad de gente? Eso es ser generoso. Ser generoso es dar una palabra de aliento. Ser generoso también es saber cuándo guardar silencio. A veces las palabras que van a salir de nosotros pueden ser muy duras, así sean verdad. Pueden ser muy dolorosas, así sean verdad. Pueden ir cargadas de esas creencias que tenemos nosotros, así sean verdad, y terminen haciéndole daño a la otra persona. En ese momento le estamos robando su paz, su tranquilidad. Entonces estamos dejando de ser generosos. Entonces esas virtudes van más allá de hacer o dejar de hacer, y es integrarlas a nuestra vida para nuestra forma de vivir, valga la redundancia, en nuestro día a día. La siguiente es constancia de propósito y esfuerzo, y no pereza. No pereza no es solamente estar tirado en un lugar todo el tiempo, o dejar para después las cosas que podríamos hacer en cada momento. No pereza es saber que hay tiempos en nuestra vida, que hay tiempos para hacer, hay tiempos para recoger, hay tiempos para reposar y hay tiempos para preparar. Eso es no pereza. Y constancia en el propósito y en el esfuerzo es un poco parecido a ese trabajar honradamente. Es saber que hay momentos en que tengo más energía y puedo trabajar más en mis proyectos, en mis metas, en mis sueños, en los proyectos que albergan a la comunidad y a las personas que están a nuestro lado. Que va a haber tiempos en que tenemos menos energía, entonces hacemos eso más lentamente. Y que cuando ya nos estamos quedando sin energía es una señal para ese tiempo de reposo, para ese tiempo de
volver a concentrar nuestra energía para volver a comenzar con este propósito y tener los tiempos estipulados para cada cosa. Y finalmente, la quinta virtud es moderación y no desmesura. Es darnos esa oportunidad de gastar adecuadamente, de darnos esos antojos de forma adecuada, de saber cuándo es momento de parar y cuándo es momento de festejar, cuándo es momento de preparar, trabajar, abonar y cuándo es momento de cosechar. Y no cosechar todo lo que hay en el árbol, dejar parte como semilla para poder tener otros árboles con los cuales trabajar más adelante. Es como en las zonas donde hay inviernos realmente, o sea, donde está esa zona de invierno que cae nieve, que se pierden las frutas, que no sale nada, como estas personas se van preparando para llegar allí, para tener reservas para poder utilizar en esa época. Eso es la moderación. Y la moderación se debe dejar en todos nuestros ámbitos de nuestra vida, para que podamos disfrutar mucho más cuando nos demos esos gustos, cuando lleguemos a esos logros, cuando consigamos esos propósitos y los hagamos realidad. Porque al tener mesura en nuestras acciones, nos damos a la tarea de disfrutar cada segundo, de ver cada segundo, de hacerlo de forma diferente y de transformar esas cosas que no nos están dando los resultados que estamos esperando. Pero como vamos a hablar del apego y vamos a basarnos en un libro de sabiduría tolteca, que seguramente algunos recordarán que ya habíamos hablado de él, que se llama Los 5 niveles del apego, de Don Miguel Ruiz Jr., ¿listo? Se lo recomiendo por si no lo tienen para que lo compren. Vamos a hablar de los acuerdos toltecas, que los escribió su padre y luego él ayudó a escribir el quinto acuerdo. Entonces, como acabo de decirles, son 5 acuerdos divididos inicialmente en 4 acuerdos iniciales que fueron los que nos llegaron a todos y posteriormente escriben un quinto acuerdo. Y es con los que vamos como a basarnos para luego ir a trabajar sobre el apego. Entonces el primer acuerdo es ser impecable con tus palabras. ¿Qué es ser impecable con tus palabras? ¿Hablamos con integridad? ¿Hablamos realmente de acuerdo a nuestra libertad, sin herir, sin dañar? ¿Hablamos como nos gustaría que hablaran con nosotros? Hablamos desde nuestra certeza, sabiendo que estamos hablando desde nuestra certeza y que la certeza del otro puede ser diferente a la nuestra. Le imprimimos bondad, respeto, sabiduría, tolerancia, amor a nuestras palabras. Y no solo a nuestras palabras, también a nuestras acciones, que a veces dicen más que nuestras palabras. El segundo acuerdo es que no te tomes nada personalmente. Nosotros vivimos dentro de nuestra mente y en nuestra mente hay educación, creencias, hábitos, identidades, gustos, anhelos, porque todos de una manera u otra estamos en proceso de desapegarnos de muchas de estas cosas que tenemos. Cada vez que vamos a tener una relación con el otro, en muchas ocasiones la hacemos desde nuestra mente, desde esos gustos, apegos, ideas, condicionamientos, creencias. Entonces, ¿cuántas de nuestras relaciones no son proyecciones de esa mente en el otro? ¿Y cuántas de esas palabras, ideas, juicios, formas de hablar del otro no son las proyecciones que ellos tienen sobre nosotros? Si empezamos a darnos cuenta de esto, por un lado dejamos de proyectar la idea que tenemos en nosotros y vamos a vivir más felices porque es que no nos van a fallar, porque es que nos fallan de acuerdo a nuestras ideas. Y dejamos de tomarnos
personalmente las palabras que salen muchas veces de los otros porque sabemos que son sus proyecciones y sus ideas. Entonces empezamos a cambiar la relación y la forma de vivir que tenemos con los demás. Y es importante porque la mayoría de veces lo hacemos de forma más brutal, más sin anestesia, con las personas que supuestamente amamos más. Es con quienes somos más duros, es con quienes proyectamos más, es con quienes imaginamos que deben hacer lo que está en nuestra cabeza. El tercer acuerdo es no hagas suposiciones. ¿Cuántos de los líos que nos hemos metido en la cabeza o en los líos en los que nos hemos metido a veces es porque suponemos que el otro dijo, que el otro pensó, que el otro hizo, que el otro va a hacer, que el otro... Y como proyectamos lo que hay en nuestra cabeza y queremos que los otros nos vean de cierta manera para que nos acepten, entonces nos da miedo preguntar, nos da miedo aclarar sin proyectar lo que quisiéramos que nos contestaran en nuestra cabeza. No sé si les ha pasado muchas veces que están conversando con una persona y en vez de estar escuchando lo que ella está diciendo, están pensando en qué le van a contestar. O que muchas veces antes de tener una reunión con una persona, han pensado, si dice esto, pasa esto, si hace esto, si voy aquí, y proyectan toda una cantidad de palabras, pensamientos, situaciones, sin siquiera llegar al sitio al que van. Entonces es empezar a dejar de hacer esto. Es empezar a vivir cada segundo y a tener esos encuentros con cada persona uno a uno. El cuarto es, haz siempre lo máximo que puedas. Vuelve ahí. Miren que es muy parecidos desde palabras diferentes, desde acciones diferentes. Son muy parecidos todas lo que nos dicen, todos los diferentes maestros. Todos llegan a las mismas conclusiones y simplemente lo ponen a nosotros con sus propias palabras. Haz tu mayor esfuerzo, haz lo mejor que puedas en cada momento, da lo mejor que sí para cada situación. Y si eso, lo mejor que tú puedes dar en ese momento es alejarte y descansar, pues hazlo, porque es necesario para que puedas volver con toda tu energía a hacerlo. A veces, lo mejor que podemos hacer por las personas que amamos es decir que no, es alejarnos, es dejarlos vivir su propia experiencia de vida y que sepan que estamos ahí para cuando sea el momento de poderlos apoyar. Y esos son los 4 acuerdos de los que nos habló don Miguel Ruiz. Pero luego viene su hijo en una situación muy compleja de su padre, en el cual estuvo a punto de morir. Y toma todas estas enseñanzas y decide juntarlas en una y vuelve a decirnos los 4 acuerdos y los termina con el quinto. Y el quinto acuerdo dice, sé escéptico, pero aprende a escuchar. Y si han visto varios de mis programas, yo siempre les digo, no me crean, pónganlo en práctica. Miren si para ustedes vale la pena, si para ustedes sirve. Y ahí es el momento en que lo pueden hacer suyo. Vamos a escuchar millones de cosas, van a hablarnos desde millones de ángulos, vamos a ver millones de cosas. Permitámonos escuchar. Si eso resuena en nosotros, pongámoslo en práctica. Miremos si sí funciona, si sí tiene los resultados, si sí vale la pena, si nos ayuda a formarnos, a crecer, a estar felices o nos hace lo contrario. De eso se trata este principio. Escucha para que pongas en duda todas tus creencias. No te creas a ti mismo, porque muchas de las cosas que te dice tu cabeza van desde esas ideas, suposiciones, creencias, hábitos que has ido formando y amontonando durante toda tu existencia. No me creas a mí, porque lo que yo hablo también lo hablo desde allá, también lo hablo desde mis expectativas, desde mis gustos, desde mis miedos, desde mis creencias, que algunas he tenido la fortuna de poderlas cuestionar, otras no, otras siguen haciendo parte de lo que soy. Y ese ser que está en constante cambio se permite algunas
interrogarlas más rápidamente que otras, porque esas otras están más arraigadas a mí y me pueden hacer sufrir. Y no le creas a los demás sin permitirte preguntar lo que está a tu alrededor. Porque al no creerles, no le vas a creer ni lo bueno ni lo malo. Entonces vas a dejar de tener expectativas con ellos y los vas a ver como alguien nuevo cada vez. ¿Listo? Les voy a dejar para terminar el programa de hoy una pregunta. Una pregunta que aparece en el libro de los 5 niveles del apego. Y esa pregunta es: ¿eres tú el que controla el conocimiento o es el conocimiento el que te controla a ti?